Mesa Leompart, José. Alucemas, Málaga, 1831. Saint-Macaire Gironde, Francia, 1904. Tipógrafo y periodista. Los primeros años de su vida se desarrollaron en Málaga, ciudad en la que estudió teniendo la oportunidad de recibir una amplia formación y llegando a dominar varios idiomas. Quizás porque sus padres no pudieran seguir dándole estudios, aprendió la tipografía. Inició su actividad política en el republicanismo. Ya en 1864 aparece su firma en el Manifiesto Demócrata Socialista, fechado en Barcelona el 10 de junio. 2 años después, su participación en las barricadas de junio en Madrid le costó el exilio a París para escapar de una posible condena. Regresó tras el triunfo de la Revolución de 1868, colaborando en La Discusión, diario de cuya imprenta fue regente, y acercándose al republicanismo federal de Pi y Margall. Por estos años comenzó a trabajar para la empresa editora de la Ilustración española y americana y de la moda elegante, encargándose de ajustar grabados y patrones, traducir textos alemanes y franceses y corregir las pruebas. En 1871 ingresó en la sección varia de la Asociación Internacional de Trabajadores de Madrid. El 2 de mayo de ese año presidió el té de fraternidad internacional que organizó la Internacional en Madrid y que boicoteó la intervención violenta de la partida de la Porra. En junio participó en la fundación del semanario La Emancipación y en septiembre fue delegado por Madrid a la conferencia de la Internacional en Valencia, donde fue elegido miembro del Consejo Federal Español, como secretario de la Comarca Sur. Desde las páginas de La Emancipación, 1871-1873, fue defensor de los postulados marxistas. Allí apareció la primera traducción castellana del Manifiesto Comunista de Marx en 1872 y en dicho periódico estableció estrecha amistad y colaboración con Pablo Iglesias y Francisco Mora, miembros también de su consejo de redacción. Cuando en 1872 fueron expulsados estos de la Internacional, crearon la nueva Federación Madrileña que fue reconocida por el Consejo General de Londres de la AID, dominado por Marx y sus partidarios. En 1873, tras la caída de la Primera República y la prohibición de la Internacional, marchó de nuevo a París, de donde ya no volvería, salvo en visitas esporádicas a Madrid y Málaga. Por medio de Paula Fargue y Laura Marx, a quien conocía por la estancia de estos en Madrid en 1871, estableció contacto epistolar con Marx y Engels, a los que visitó en Londres en 1875. Desde 1876, en que Gesder regresó del exilio, colaboró estrechamente en la difusión del marxismo en Francia junto a de Ville y Lafargue. Participó en la creación de L'Égalité, 1877 a 1882, la constitución del Partido Obrero Francés, 1879, y la aparición de Les Socialistes, 1885. Desde Francia, en contacto con el núcleo socialista que aglutinaba Pablo Iglesias en Madrid, propugnó la creación del Partido Obrero Español. Viajó a España y se reunió en diversas ocasiones con el núcleo socialista madrileño que finalmente el 2 de mayo de 1879 constituyó el Partido Socialista Obrero Español. Él fue el interlocutor del PSOE ante el socialismo internacional. Colaboró en la aparición del Socialista en marzo de 1886 y durante años fue su principal valedor con sus aportaciones económicas, sus traducciones y sus cartas de Francia. En 1889 asistió junto a Pablo Iglesias al Congreso Internacional Socialista celebrado en París, donde se constituyó la Internacional Socialista y se estableció la celebración del 1 de mayo como fiesta internacional de los trabajadores. Por problemas de salud pasó temporadas en las Islas Hieres y visitó Málaga, donde fechó el 14 de mayo de 1891 su traducción de La miseria de la filosofía de Carlos Marx y finalmente se retiró a vivir a Saint-Macaire, en la Gironde francesa, donde falleció el 22 de enero de 1904. Compendio de la Historia de América, desde el descubrimiento hasta la conquista, escrito por José Mesa y Leompart. Prólogo. Como quiera que su conocimiento de la historia del propio país sea el complemento del estudio de la historia universal al cual hemos consagrado una obra destinada a la juventud americana, hoy ofrecemos a esta el compendio de la historia de América, cuya redacción hemos confiado a don José Mesa y Leompart, escritor cuya erudición en semejantes materias es una garantía ya de la importancia del nuevo libro que hoy ve la luz pública. Escritor que, dejando a un lado las galas pomposas de la elocuencia, ha empleado en su trabajo ese estilo sencillo, si bien no desaliñado, que tan bien cuadra con la relación de sucesos que interesan en el más alto grado al lector que, remontando con la imaginación a los siglos pasados, busca en ellos o sucesos que le distraigan en sus ocios o las lecciones que siempre se pueden sacar de la historia cuando se recorren y meditan los acontecimientos, hazañas y cataclismos de que ha sido testigo el mundo.
Si bien nuestro nuevo compendio de la historia de América no podía consagrar por su misma naturaleza grandes páginas al desarrollo de ciertos sucesos o a las consecuencias que de esto se deducen, su autor no ha descuidado ninguno de los hechos, por poco importantes que sean, que más caracterizan a ciertas épocas o a ciertos hombres, comenzando su relato desde los tiempos más remotos, como, por ejemplo, desde las expediciones de los portugueses anteriores al descubrimiento de la América. A Cristóbal Colón, figura tan interesante cuando se trata del descubrimiento del nuevo continente, el autor consagra varios capítulos que comprenden su educación, su venida a España, su viaje que tenía por objeto buscar el extremo oriental del Asia, su regreso a España, sus otros 2 viajes, las intrigas contra él de sus enemigos, sus desgracias y su muerte, etcétera, etcétera. Ocupando México una parte importantísima en la historia de América, el autor le ha consagrado algunos capítulos en que se ocupan no solo de su descubrimiento y conquista, sino de las costumbres, estado civil y político, sistema de guerra, artes, instituciones religiosas de los aborígenes del país. También toca la cuestión tan debatida en aquella época de si los indios eran o no dignos de salir de la servidumbre, cuestión que dio lugar a la campaña emprendida por Fray Bartolomé de las Casas en favor de la libertad de los indios. Por supuesto que al hablar de la conquista de México, el autor hace resaltar la figura principal de esa conquista, esto es, la de Hernán Cortés, y nos pinta desde su salida de La Habana hasta la destrucción de las naves y su vuelta a España. El libro segundo está dedicado a la conquista de la América del Sur por españoles y portugueses. Por supuesto, en esta parte el autor se ocupa del Perú, de Chile, de La Plata y un capítulo tiene por objeto el establecimiento de los portugueses en el Brasil, la creación de las capitanías, el nombramiento del primer gobernador hasta la incorporación del Brasil a la corona de España. En otra parte, el lector encontrará trazada la historia del establecimiento de los ingleses y franceses en la América del Norte, desde la expedición de Smith y la conquista de las posesiones holandesas por el duque de York, el Canadá desde la fundación de Quebec, la Acadia desde la fundación de Port Royal, la Luisiana desde su descubrimiento por La Salle hasta la expedición de Iberville. En la tercera parte de su obra, el autor considera la América bajo los títulos de siglo militar, siglo religioso y siglo mercantil de la dominación española y se entrega a reflexiones del mayor interés. Se ocupa de las guerras y revoluciones que asolaron diversas partes de aquellas antiguas colonias. En un capítulo de esta misma parte de nuestro compendio se habla de las Antillas españolas, francesas e inglesas, naturalmente de Santo Domingo desde el establecimiento de los franceses en la isla, de Cuba y Puerto Rico y de la Jamaica, etc. En otros capítulos se estudian las provincias del Río de la Plata, el nuevo Reino de Granada, la Capitanía General de Venezuela y los sucesos que prepararon la revolución en la América española. Hemos hecho solamente algunas ligeras indicaciones acerca de la parte histórica antigua, por decirlo así, que ocupa la primera mitad de nuestro compendio. En la segunda se estudian más particularmente las guerras civiles, las revoluciones que prepararon y condujeron a la independencia y separación definitiva las colonias de sus antiguas metrópolis. No se han dejado en olvido tampoco algunas guerras extranjeras y las invasiones de algunos habitantes de unos países y otros, pudiendo decir que el autor conduce los sucesos hasta nuestros días, como se verá, por ejemplo, en lo que dice de la Guerra Civil de los Estados Unidos de América desde su principio hasta su conclusión y la elección de Grant a la presidencia de la Gran República. Diremos otro tanto relativamente a la expedición francesa en México desde el convenio de la Triple Alianza firmado en Londres hasta el establecimiento y conclusión del imperio de Maximiliano. Así, pues, hemos hecho cuanto nos ha sido posible por ofrecer un compendio de la historia de la América digno de la juventud americana. Si ésta acepta el fruto de nuestros esfuerzos quedarán ampliamente recompensados nuestros sacrificios. El editor.